Pues es un gusto tener en este evento a un amigo querido, maestro, que es nuestro Antonio Polito. Y él nos trae una ponencia que nos va a poner a mirar de nuevo al infinito, aprovechando el eclipse, vamos a poder ver lo que no veíamos, Antonio, el cosmos, metáfora de la condición humana. De Antonio admiro profundamente esa capacidad de verle el fenómeno natural, de entenderlo y de aplicarlo a la vida. Y por eso te digo que tú eres un astrólogo natural, tienes una astrología natural, un gran observador y con Juan Carlos nos place muchísimo siempre el poder compartir contigo. Bienvenido, Antonio. Gracias, Juan, por invitar a Antonio. Es para mí un especial placer escucharte, Antonio. Somos todo oídos. Es- Bueno, es- muchísimas gracias. Ajá, ¿qué dice Juan Carlos? sí. Mira, querido Antonio, definitivamente poder disfrutar tus libros, en donde cada página, por ejemplo, del de Luces y Sombras, es toda una enseñanza, en donde al final con esas tablas te ubicas como astrólogo para poder dar un consejo útil y práctico y no quedarnos en divagaciones con respecto a los eclipses, sino llegar a un punto concreto en donde podemos dar algo a nuestro consultante. Para mí, por eso es muy grato poder estar compartiendo contigo, que no solamente se haya quedado en la lectura de tus obras, sino poder tener esta interacción. Gracias por aceptar esta invitación, querido Antonio. Pues, caramba, la verdad es que el agradecido soy yo. Pero bueno, estamos todos contentos entonces. Sí, sí, de verdad que me encanta participar con ustedes y además yo siento que a veces soy un poco rebuscado, pero me parece que ustedes me entienden. Y esta parte de la astrología con el enfoque que yo le doy, eh, pues no todos me lo entienden a la primera, ¿eh? Y ustedes lo han captado inmediatamente. Eso que Martín llama astrología natural, ¿no? Una vez yo pensé que ese nombre podía ser interesante, pero bueno, astrología natural, moderna, no, algún nombre habrá que ponerle. Bueno, vamos al grano, pues. Yo esta vez me pareció oportuno iniciar la charla con un ejemplo, ¿no? Con un ejemplo. ¿No? Vaya, un momento. Antes del ejemplo, es importante decirles más o menos cuál es mi programa, ¿no? Como buen ascendente Capricornio, yo organizo todo al principio. Vamos a hablar de la adaptación de la ley de correspondencia con los avances de la psicología arquetipal. Eso es lo primero que vamos a hacer. ¿Mm? Vamos a actualizar las señales celestes para ampliar los significantes del lenguaje astrológico. Y por último, vamos a presentar el paradigma astrológico moderno, lo que se me ocurre a mí que podría ser un buen paradigma para la astrología actual. Y ahora sí viene el ejemplo. Recientemente, en el año 1977, eso es reciente, ¿no? Desde el punto de vista astronómico, eso es reciente. En el año 77 se descubrió el planeta Quirón. Y bueno, vamos a hablar un poco de él, de este planeta. En primer lugar, estoy mostrando el sitio donde Quirón se ubica, porque tiene una ubicación fuera de lo común. Eh, en el centro está el Sol. Luego presento aquí en este esquema las órbitas de los planetas grandes, pesados, ¿no? Júpiter tiene una línea rojiza, Saturno tiene una línea amarilla, luego está Urano con esta línea verde, y dentro de Urano y Saturno, entre lo amarillo y lo verde, hay un color gris un poco más claro, un poco, apenas se nota. Pero el caso es que el movimiento de Quirón es bastante irregular.
Quirón tiene la propiedad de alejarse hasta ir más allá de Urano, que es la verde. Pero luego se acerca al Sol y está más cerca de Saturno. Digamos, está interior a la órbita de Saturno. Por lo tanto, esta órbita tan excéntrica muestra un cuerpo que hace una especie de puente entre Saturno y Urano. Entonces, esos hechos hay que interpretarlos. Voy a adelantarles que le vamos a dar mucha importancia hoy, en este momento, en esta charla, a cómo ampliar el lenguaje astrológico. Eso lo dije hace poco cuando presenté los tres propósitos, los tres objetivos de este encuentro, ¿no? Vamos a ampliar el lenguaje astrológico. Ahora vamos a hablar de la inclinación de la órbita. Es otra propiedad, ¿eh? Ya no es como antes, aquí, que es una visión desde el norte, pues, desde el norte del plano eclíptico, donde se ven las formas de las órbitas. Aquí vamos a ver, son las inclinaciones. Estas son las inclinaciones de las órbitas. Aquí nos encontramos con algo muy interesante, que los planetas que más se inclinan son el primero y el último. Mercurio, 7 grados, y Plutón, que llega inclusive a tener una órbita inclinada de 17 grados. Pues Quirón también está muy inclinado. Quirón tiene una inclinación de 6.9, que es casi como la de Mercurio. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los planetas se mueven dentro de la misma zona de confort, donde se mueven, pues todos, ¿no? La línea de referencia es el sitio donde se mueve la Tierra, que es la línea que tiene un color violeta. Esa es la La línea de eclíptica, la la eclíptica por eclíptica, donde sí. caminan los planetas. Entonces, ¿qué pasa con Mercurio y Plutón, que están mucho más inclinados, y Quirón, que también está muy inclinado? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué nos dice eso? ¿Cómo lo podemos interpretar? Fíjense que el cielo nos está hablando, nos está queriendo decir cosas. Y nosotros como astrólogos necesitamos afinar nuestras antenas, así como el muñequito antenito, Plenitud. y entender qué nos quiere decir el cielo. Vamos ahora a ir al tema excentricidad. Lo vimos aquí, la excentricidad. Pero ahora vamos a verlo en números. La mayoría de los planetas, todos los planetas tienen formas alargadas, pero Venus y Neptuno, prácticamente su órbita es casi un círculo. La excentricidad es muy, pero muy pequeña. Los planetas como Mercurio y Plutón, y fíjense, otra vez estamos Mercurio y Plutón, primero y último, tienen una órbita bastante alargada, excéntrica. Vamos a ver números. Estos dos, Venus y Neptuno, prácticamente no tienen excentricidad. Plutón llega a 0,25 y es bastante. Mercurio llega a 0,20, pero Quirón llega a 0,37. La órbita de Quirón está muy, pero muy inclinada. Muchas veces estos cuerpos que tienen una órbita tan inclinada, los astrónomos sospechan que son cuerpos que el sistema solar atrapó,
que andaban vagando por el universo y el sistema solar los atrapó y quédate aquí y los puso a rodar alrededor del Sol, porque son muy diferentes al resto de los planetas. Los cometas entran dentro de esta categoría, cuerpos con una inclinación orbital muy grande. Como los números hablan, pero los ojos leen mejor los tamaños de los gráficos, ¿no? Entonces, a la izquierda están los números, pero a la derecha están las excentricidades en orden de tamaño de todos los planetas. Desde Venus, que es la órbita más redondeada, hasta Quirón, que es excesivamente excéntrico. Bueno, nosotros tenemos que leer eso. Tenemos que leer el sitio donde está Quirón. Tenemos que leer por la órbita alargada. Perdón, lo que vimos en segundo lugar fue la inclinación de la órbita. Y ahora la excentricidad. Son tres factores que entre los tres nos tienen que decir, mire, Quirón es esto. Y ustedes van a ver, mire. Estas son las tres propiedades del planeta recién descubierto. Cada una tiene un color diferente. A mí me gusta utilizar los colores para asociar las cosas. Vamos primero al número 1. El lugar de Quirón dentro de los planetas conocidos. Entonces, resulta que Quirón se mueve entre Saturno y Urano. ¿Y quiénes son Saturno y Urano? Fíjense bien. Saturno es el último de los planetas visibles a simple vista, con el ojo. Y Urano es el primero de los planetas no visible con la visión ordinaria. ¿Esto qué significa? Pues lo que es visible con los ojos significa nuestro nivel de conciencia más natural, más cómodo, que tiene que ver directamente con los sentidos. Las cosas que se ven, se tocan y se palpan. Pero lo que está más allá de nuestra vista va a representar algo que también va a estar más allá de nuestra conciencia. Entonces, desde que se descubrió Urano, que es el primer planeta que está más allá de nuestra conciencia, se han hecho muchos descubrimientos, ¿no? Se ha descubierto luego Neptuno, después Plutón y este pequeño planeta del que estamos hablando, ¿no? Entonces, como Quirón pasa de Saturno a Urano, podemos entender que Quirón representa un puente, pues, ¿no? Un puente que va desde lo saturnino a lo uraniano. Y aquí hay letra pequeña. Esto es como los contratos, ¿no? Que uno lee todo lo que dice y al final hay una cosa pequeñita. A veces la cosa pequeñita es la más importante. Bueno, pues sí. ¿Se entiende por qué Quirón es un maestro? Fíjense que aquí lo que está haciendo el maestro Quirón es que está diciendo, aquí está todo el conocimiento de Saturno, pero si ustedes agudizan los ojos o utilizan algún instrumento accesorio y salen de lo que ustedes ven todos los días, se van a dar cuenta de que se puede ir a otros campos de conciencia. De alguna manera, Quirón, entre otras cosas, es un sabio que enlaza el conocimiento ordinario con el conocimiento que está más allá. Es precioso esto que estás diciendo, Antonio, porque observemos cómo Saturno es una simple percepción de los sentidos, porque es lo que vemos con ojo desnudo, mientras que Urano necesitamos un telescopio, es decir, necesitamos ciencia, tecnología, matemáticas, necesitamos otros conceptos que van más allá de los cinco sentidos, pero Quirón termina siendo el enlace entre, entre mi realidad inmediata perceptiva versus la realidad contundente, pero que se necesita ciencia, tecnología y artefactos para enlazarlos, ¿no?
Se nota que lo tienes muy claro porque hasta tienes tu telescopio ahí atrás. Bueno, está bien, eso es una broma porque realmente estamos hablando en términos simbólicos. Bueno, el caso es que este sabio Quirón, es un sabio activo, es un sabio en ejercicio. No es que yo vi algo más allá y fíjense, vi esto. No, no, no. Es un sabio que está continuamente abriendo puertas. Y eso es lo importante de este concepto de maestro. Siempre nos habla de otras posibilidades. Hablemos ahora de la inclinación de la órbita. Esa es una propiedad de los cometas, por cierto. Fíjense que alargarse es moverse hacia los lados, pero estar inclinado significa salir por completo del territorio, en la zona de confort. Salir por completo del sitio donde se mueve todo el sistema. O sea, me pongo así y voy para arriba y voy para abajo. O sea, ¿ven? Entonces, aquí tenemos a Quirón haciendo otro malabarismo. Pero lo interesante es que eso no lo hace solo Quirón, eso lo hace también Mercurio y lo hace también Plutón, ¿eh? Tiene la órbita inclinada. Ahora, ¿por qué será eso? Yo creo que vale la pena pensarlo un poco, ¿no? O sea, no es la mente de Mercurio lo que nos permite ir más allá de lo desconocido, nos permite prestar atención a otras cosas aunque no existan. No hace falta Mercurio para escribir una novela donde hay una historia fantástica, ¿no? O ser pintor y pintar una imagen que sea algo que no existe, pero a través de Mercurio aquello se hace plástico, se hace visible. No hace falta la creatividad de Mercurio para inventar. Pues sí. Ahora, Plutón también nos transporta a a otros campos, a otras cosas, pero lo hace de una manera que no es como Mercurio que lo hace jugando, ¿ah? Lo hace como el ingenuo, bueno, no quiero decir ingenuo, como Mercurio tiene carácter juvenil, ¿no? O sea, me salgo, invento, descubro, cuento una historia, pero Plutón nos saca completamente de nuestro estado y nos lleva a otra cosa. Y después sabemos que todos los procesos plutonianos tienen un retorno, ¿no? Pero estos son los dos planetas que más nos sacan. Pues Quirón también. Se podría decir que hay tres planetas traviesos que hacen de la suya para sacarnos de la zona de confort. Mercurio jugando, Plutón transformando toda nuestra vida y Quirón como aumentando nuestra sabiduría, uniendo lo saturnino, que es todo ordenado y estructurado, con lo uraniano, que es lo novedoso, lo del futuro. ¿Ven? ¿Ven qué bonito estos tres planetas? Me encanta, es que me encanta la idea porque es pensar un poco de lo que van de ladito, como dicen, cuando decimos cómo nos lo metemos a este negocio de ladito. Vamos de ladito, vamos como... Así, sí. Sí, y cómo Mercurio es juguetón en esa idea, pero Plutón también está ese tema de la inocencia raptada, ¿sí? Porque inocentemente Perséfone va por el bosque y Hades la rapta y la hace Proserpina, ¿sí? Entonces, de alguna manera, también la interacción con Plutón, inocentemente vamos rumbo al proceso de transformación y cuando nos damos cuenta hemos sido raptados por ese proceso y cambiados y transformados, como Mercurio también nos transforma a través de cómo vemos el mundo. En la Yo antigüedad yo lo se veo, decía, Antonio, como que Quirón, cuando llegamos al mundo saturnino, que hemos empleado mucho tiempo para que las cosas sean estables, fiables y ojalá que no cambien, llega Quirón y nos dice, algo falla.
y no cuadra, y por más que empleo el tiempo y le doy vueltas en lo mismo, no funciona. Entonces te obliga a ir a decir con Mercurio y con Plutón, hay que buscar, hay que explorar, hay que atreverse, hay que correr riesgos, hay que, o cuando iniciamos alguna experiencia que uno dice, bueno, estoy haciendo tal cosa, pero eso termino en una experiencia transformadora que me rompe todo el esquema. Y por eso esa relación Mercurio-Plutón es muy interesante. Además, si tú miras Mercurio, el planeta más pegado al Sol, Plutón el más alejado del Sol, Ujú, sí, entonces es como que es muy interesante observar aparentemente esa distancia extrema, pero tienen algo en común, que es el tema de la oscilación que presentan, que nos saca de lo convencional. Y es gracias a la sí. idea de Quirón o de lo que no nos cuadra o lo que nos talla, es la piedra en el zapato que nos dice, no sigas insistiendo en lo mismo porque te está molestando y hay que abrirse a otros sistemas, hay que explorar, hay que correr el riesgo, si ya te está molestando y te incomoda, pues usa esa incomodidad buscando más bien. Bueno, estos son los planetas que nos ayudan a romper paradigmas. De hecho, Thomas Kuhn, el gran filósofo que habló de las roturas de los paradigmas en las revoluciones científicas, tiene Mercurio en conjunción con Plutón en la carta de él. Es interesante. Es un cáncer y tiene Mercurio en conjunción Plutón. Bueno, hablemos un poco más de la excentricidad. Porque quiero que quede claro que cuando hablamos de inclinación es salir por completo del sistema. Pero cuando hablamos de excentricidad es alargarse, estando dentro del sistema, alejarse y acercarse al Sol, ¿eh? Y cruzarse con las órbitas de los planetas vecinos. Y aquí se nota mucho porque Quirón es un centauro. Es decir, para representar una conciencia que viaja, nada mejor que un ser que su parte de inferior es la de un caballo. Porque miren, el símbolo antiguo para decir que nos movemos mucho es un caballo. El símbolo moderno para decir que nos movemos muchísimo va a ser diferente. Si hoy en día quisiésemos inventar una imagen, tendríamos que poner una persona piloteando un avión o una nave espacial. Es equivalente, no sé si se entiende a través de la historia. Un ser que se movía mucho, pues es un ser que andaba sobre un caballo. Hoy en día, un ser que se mueve mucho es un ser que viaja en una nave espacial y va a la luna o a visitar los planetas, ¿eh? El símbolo se actualiza con la historia, pero la idea de estar equipado para poder viajar y a través del viaje cambiar de lugar y tener puntos de vista totalmente novedosos y diferentes, tiene que ver con ese traslado de la excentricidad de la órbita. ¿No? Mayor excentricidad, mayor recorrido. Aquí se explica en letra pequeña por qué Quirón es un centauro. ¿Sí? Y no nos debe sorprender que se parece a Mercurio y a Plutón, porque Mercurio y Plutón son dos viajeros, ¿saben? Yo sé que en las 12 casas, Mercurio se asocia a Géminis y es un viaje, son los viajes cortos. Y Plutón, la verdad es que no se asocia a ningún viaje. Lo que pasa es que el concepto del traslado plutoniano es un concepto radical. Es el gran viaje de la vida. El viaje plutoniano es un viaje transformador. No es un viaje de turismo, ¿eh? Eso es lo que quiero decir. No es turismo, es que la vida misma nos conduce a esa experiencia de ir muy lejos y hacer un cambio radical de toda nuestra vida. O si no, que hablen los acuarianos que le está pasando Plutón por su signo. Antonio, y es que el centauro Quirón
que tiene implícito en su ser el caballo, es decir, el viajero. Nada más importante para emprender un viaje que la vulnerabilidad, el dolor, la injusticia o la pérdida de algo que yo consideraba que era mío. Eso sugiere inmediatamente que me ha llevado a la conciencia a cambiar totalmente mi paradigma. Nada más fuerte que el contraste con un diagnóstico o una enfermedad terminal para ver el cambio y el gran viaje que nos hace hacer internamente en ese proceso. Por supuesto, también viéndolo desde la otra perspectiva de Quirón, el viaje de la venganza cuando consideramos que queremos hacer justicia por nuestras manos, por el daño que sufrimos en un momento dado, por la vulnerabilidad que tuvimos frente a un tema. Y ese viaje de la venganza también es un viaje dolorosísimo y angustiante. ¿Sí? ¿Quieres comentar, Martín? Sí, Antonio, que precisamente todo lo que la humanidad ha descubierto ha sido precisamente por una herida, una necesidad, y ese es Quirón, porque nos quedamos mucho hablando de Quirón como la herida del desprecio, de lo desagradable, del rechazo, pero esa figura que tú aplicas tiene en la base un caballo como Sagitario. Hoy es tal vez la realidad virtual, necesitamos buscar más allá. Eso es lo que nos invita a Quirón a buscar más allá. No tiene la respuesta, pero eso implica un Mercurio que se abre a Plutón, a lo transpersonal, a lo trascendente, que está dispuesto a aprender de lo desconocido, de Mercurio como una fuerza adaptativa, mutable, pues tiene que la necesidad cuando traspasa a través de Quirón, de la herida de Quirón, sale del mundo de Saturno, de lo que ya conocemos, de la academia, que nos resuelve problemas, pero hay otras realidades que no resuelve, pues nos toca poner a ese Mercurio a funcionar de otra manera, muy plutonianamente, como tú nos lo estás expresando, que dice, estoy abierto a experimentar, a probar, a salirme de los paradigmas, a reconocer, me salgo de la física convencional de Newton para entrar en la física cuántica, me salgo de creer de que el planeta Tierra está solamente habitado en el universo para considerar que hay otras formas de vida. O me salgo de mi sistema donde yo creo que todo es perfecto, pero no es perfecto y debería funcionar. Y necesito empezar a permitir que Plutón me ayude a viajar, porque Plutón también es el cohete que te saca. El creador de los motores a propulsión tenía en su carta, se me escapa el nombre ahorita, es un alemán, conjunción Plutón-Marte. Entonces eso hace Plutón, intensifica esa búsqueda a través de la molestia de Quirón y te dice, no es que botas lo que ya conoces, como el cohete cuando se dispara que tiene que ir botando caparazones, pedazos de estructura para poder llegar más lejos. Y esa es una invitación y me gusta mucho oírte en ese sentido de esa excentricidad que nos estás planteando, porque dice, lo excéntrico es muy uraniano, pues por algo Saturno está, Quirón está entre Saturno y... Claro, Sí, dice claro esto. que Quirón llega hasta Urano, sí. Entonces te escuchamos, querido Antonio, gracias por abrirnos la cabeza. Es que lo que más me parece interesante de la ponencia es que precisamente es para romper los paradigmas de análisis que hacemos con las cosas. El, as- Exactamente. ¿Sí? El astrólogo necesita ser observador. Nuestros antiguos astrólogos hicieron todo su proceso de astrología con la observación de las estaciones y de cada momento que estaba surgiendo con Saturno, con las estrellas peregrinas, que eran hasta Saturno, que permitían hacer una analogía con la vida. Hasta ahí funcionaba muy bien esa astrología entre benéficos y maléficos y todo eso porque era lo que se veía a ojo desnudo. Pero desde que tenemos ciencia, tecnología y nuevas herramientas, tenemos cómo hacer un análisis de la excentricidad del planeta, la inclinación versus la eclíptica y eh, todas las situaciones físicas que la ciencia ha descubierto a través de la observación con grandes telescopios y con matemáticas. Entonces Sí, estamos obligados en la nueva astrología a incluir las conclusiones
de la ciencia para llegar también a unos análisis simbólicos y psicológicos de la astrología. Hay la parte del dolor, que no lo mencioné, pero yo creo que el dolor es inherente a la metamorfosis. O sea, para poder aumentar nuestra conciencia tenemos que cambiar, y para cambiar eso nos tiene que doler. ¿Eh? Y para poner algún ejemplo más sobre esto, está el ejemplo del jardín del Edén. ¿No? El jardín donde estaban Adán y Eva, donde todo era perfecto, donde todo era bienestar. Ese bienestar se vio alterado por bueno, redundante, ¿no? Alterado por una alteración. Hubo una alteración en el bienestar. Y eso produjo sufrimiento, ¿no? Pero también produjo aprendizaje, ¿ven? Y más tarde hay una especie de integración y una concordia. ¿No? Y el proceso cíclico se vuelve a repetir a través de la historia. Esta es una historia como si fuera el comienzo de todos los tiempos, pero esta historia se repite. Nosotros, inclusive a través de nuestra vida, a veces nos toca salir de un recinto que parece un Edén para poder ir a explorar otras cosas y cambiar. Fíjense, voy a ir un poco más rápido en esta parte porque me estoy dando cuenta que este tema es muy amplio. Un territorio donde todo es perfecto. Tarde o temprano hay el deseo de buscar algo más. Y yo siempre me he preguntado por qué la serpiente y por qué la serpiente habló primero con Eva. Si nos podemos hablar de eso, no voy a tener tiempo de poner todo lo que viene después. Pero les dejo esas preguntas. Lo que sí sé es que la trayectoria de los cuerpos celestes se parece a una serpiente, y la trayectoria de los cuerpos celestes significa el tiempo. O sea, en el transcurso del tiempo surge el deseo de ver qué hay más allá. Y el tiempo es Saturno. O sea, de tanto Saturno, Quirón nos ayuda, Quironcito nos ayuda a pensar, y bueno, ¿y qué? ¿Por qué no vamos un poco más allá? ¿No? Y entonces viene la transgresión, y por lo tanto viene algo que yo no lo llamaría castigo. Lo que viene es el proceso de la metamorfosis, la adaptación al cambio, la construcción de un nuevo jardín. Yo creo que Adán y Eva pueden construir un nuevo jardín. Bueno, ayudados con seres superiores, obviamente, pero de alguna manera puede aparecer en su vida un nuevo jardín. Les pongo también a la izquierda un pequeño dibujo para mostrar que la trayectoria de la mayoría de los planetas creemos que es una trayectoria cerrada, pero no es cierto, porque el Sol se traslada dentro de la galaxia, ¿no? Y como el Sol avanza y la Tierra gira alrededor del Sol cada año, y entonces, claro, la figura de la órbita terrestre persiguiendo al Sol es una hélice enrollada tal cual una serpiente. Entonces, aquí hay algunas cosas que hay que leerlas. Cada recinto ofrece una salida, pero esa salida parece ser una transgresión. Parece ser un irrespeto hacia lo perfecto, pero es inevitable. Para evolucionar hay que dar ese salto. Y lo interesante es que cuando ese salto se da, ya no hay marcha atrás. Este proceso es totalmente irreversible. La expulsión es irrevocable. Hay una preguntita pequeña abajo que me parece muy importante. La idea de que el universo es teleológico. Teleológico, queremos decir con eso que persigue un fin. Hay finalidad.
en el desarrollo del universo. La evolución parece indicar, o sea, la manera como nuestra vida ha mejorado, ha cambiado, el progreso que ha habido en todos los campos, parece indicar que la humanidad avanza. Yo sé que tenemos muchos problemas, pero estoy seguro que cualquiera de nosotros prefiere vivir en esta fecha que vivir 100 o 200 años atrás. Hacemos una encuesta para ver qué dice la gente. ¿Quieren ir 100 años atrás? No creo, no creo. Estamos mejor que antes. Y aquí Así, se plantea, perdón. no, que solo hace en el ciclo pasado de Plutón, cuando entró en Acuario, no existían sanitarios. Sí, y No. entonces decir uno, nos vamos 250 años atrás, pues no hay baños, no hay sanitarios y por todos lados se olía muy feo. Entonces, esta ponencia, pues tiene un montón de preguntas, ¿eh? Esto es una ponencia que es como un árbol que tiene muchas ramas, ¿eh? ¿Existe relación entre el sufrimiento y la búsqueda de conocimiento? Para Quirón, sí. Para Adán y Eva, también. ¿Eso vale también para nosotros? Podría ser. ¿Ves? La Biblia parece que sí. Para Quirón también parece que sí. ¿Y tú qué opinas? Eso queda abierto. Pero esto nos hace preguntar algo bien importante. Fíjense lo que decía ahí pequeño. Es, cambia la noción de castigo. El sufrimiento no es castigo. El sufrimiento es un mecanismo direccional. O sea, el dolor te dice, mira, te estás equivocando, por aquí no es. Endereza tu proa, maneja tu timón. ¿Ves? El sufrimiento es, de alguna manera, como dice ahí, un mecanismo direccional, natural, universal. Entonces, ¿por qué crecemos? Porque las cosas nos duelen. Porque si no nos dolieran, fuera un caos. De alguna manera, el sufrimiento es un mecanismo direccional. Cuando Quirón estudiaba medicina para curar su herida, aprendía anatomía, aprendía las hierbas que ayudaban a, a mitigar el dolor. O sea, tenía que estudiar y eso lo convirtió en un sabio. Y si no fuera por la herida, Quirón hubiera estado paseando por los campos, oliendo las flores y comiéndose los frutos. ¿Ven? Entonces, aquí se ve que lo que hemos llamado castigo hay que verlo con otra óptica. Me Antonio, parece importante. justamente el ¿Ah? movimiento de Quirón es una transgresión de la ley, porque pillan a Saturno haciendo lo que supuestamente, entre comillas, no era permitido. Pues los grandes creativos que están allá al otro lado de Saturno, gracias a Quirón, dice, me salgo de la regla, de la margen para crear, para experimentar, para probar. Mm, Por eso Quirón es el primer centauro, el primer engendro, pero ese engendro, que es lo que ocurre con muchas de las propuestas que se hacen frente a los retos humanos, pues hay que replantear muchas cosas. Dice, no, no, no me cambie nada, me devuelvo a seguir atrapado o la molestia te dice, es inevitable que haya un cambio, es inevitable aceptar que hay que entrar en otro mundo. Y esa transgresión nos puede llevar primero a Urano, a buscar la libertad, a buscar lo nuevo, lo diferente, lo distinto, a aceptar la diferencia, a aceptar que nació en el Olimpo, hijo de un sol, de un dios, un centauro, un semidios. No es ni del un lado ni del otro, es algo distinto, algo raro, algo sí. diferente. Y Y sabes que entrar hay, en ver esas diferencias, las podemos rechazar, que es el rechazo de Quirón, y negarlas, o podemos aceptarlas como algo que nos impulsa, como tú lo dices, no es un castigo, es una posibilidad de estímulo
de crecimiento, de búsqueda de algo que hay mucho más allá. Mm, Por algo que también ponen énfasis en las imágenes del paraíso terrenal, en donde la serpiente es la que entusiasma e invita a comer del fruto del bien y del mal, en donde en un comienzo, desde lo judeocristiano, lo vemos como peligroso y un castigo, y por qué lo hicimos. Pero, ¿qué sucede? Salimos de ese paraíso por la serpiente, y esto es algo muy interesante porque no hay paraíso sin serpiente, es decir, nosotros salimos de un estado simbiótico a hacer una nueva creación, pero de esa nueva creación volvemos a ser tentados. Por esto que Antonio nos mostraba del tiempo, de cómo los planetas giran eh, en espiral, en forma de serpiente, en donde cada acto siempre nos exacto. está invitando a que todo paraíso tiene su serpiente. Siempre nos va a invitar hacia algo nuevo y diferente. Sí, parece que es inherente a nuestra condición, sí. Bueno, esto es lo que hemos estado hablando, ¿no? Hay una similitud entre el mito y lo que hemos visto en el cielo, ¿no? Hemos hablado al principio solamente de cielo y ahora ya están surgiendo ideas relativas a lo mitológico. A mí me gustaría saber cómo estamos de tiempo, porque todavía me falta bastante. Nos quedan 20 minutos y ya nos quedamos 20 calladitos y minutos. juiciositos y colaborando. Vale, perfecto. Entonces, bueno, hay una letra pequeña aquí. ¿Por qué la casa 9 representa los viajes lejanos y a la vez también representa el desarrollo de una mente superior? Bueno, hay una relación entre el viaje y el desarrollo mental, ¿no? El desplazarse, porque cada vez que nos desplazamos, la conciencia ve la realidad desde otro punto de vista y por eso crece. ¿Mm? Cambia de lugar. Y aquí nos podemos preguntar también, ¿cuál es el sentido de cambiar de lugar? Entonces, cambiar de lugar significa estar, ¿no? Yo estoy en España y ustedes están en Bogotá, ¿no? Entonces, ser y estar, por lo menos en italiano, se usan indiferentemente, ¿no? En italiano, en español no, pero a veces son el mismo verbo, ¿no? Bueno, entonces, a viajar, amigos, así aumentamos nuestro nivel de conciencia. Y también aquí hay una pregunta pequeñita que dice, ¿existe relación entre la conciencia y la ubicuidad? En otras palabras, ¿puede la conciencia llegar a todas partes y abarcar un espacio mucho más grande de lo pequeñitos que somos nosotros con nuestro cuerpo? Somos muy pequeños, pero nuestra mente ha llegado a más allá de Plutón. Sabemos lo que hay más allá de Plutón. El hombre ha conquistado eso. O sea, la conciencia humana es muy expansiva. Podríamos decir que hasta es más grande que el Sol. Bueno, ya me estoy poniendo un poco, ¿cómo se dice? Estoy exagerando un poco los poderes humanos, pero bueno, podría ser cierto. Ahora sí entramos en astrología. Vale. Hasta el momento, la astrología se ha fundado básicamente en principios y mitos de culturas antiguas. Cuando empezamos a estudiar los signos del zodíaco y nos dicen que hay signos cardinales inmutables y nos hablan de los cuatro elementos, mire, los cuatro elementos fueron creados por primera vez por un sabio griego, no sé si fue Demócrito o Heráclito, no me acuerdo. No, 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 no intento ser un erudito en filosofía griega, pero sé que fueron creados en esa época. Resulta que hoy en día nosotros podemos explicar el zodíaco a través de las variaciones de la energía a lo largo de los 12 signos. Es posible que las personas que de alguna manera dieron origen a la mitología, los grandes escritores como Homero, por ejemplo, en su Ilíada y su Odisea,
Es posible que ellos se inspiraron en el cielo, pero nosotros ahora, los astrólogos, la mayoría, acudimos a las historias míticas y nos olvidamos que pudiéramos leer directamente en el cielo. Y ustedes mismos lo dijeron, ustedes lo dijeron al principio. Yo se lo escuché decir. Y me parece excelente la idea de que como astrólogos empecemos a leer el cielo, no abandonemos la mitología, que es fascinante, pero apuntemos más hacia el cielo. Es posible buscar los fundamentos de la astrología en la propia morfología de nuestro sistema solar. Esa es la gran pregunta. Esa es la pregunta importante de esta ponencia. Un poco cambiar la dirección de nuestros intereses como astrólogos profesionales. No astrólogos que solo hacemos consultas, sino astrólogos que nos preocupamos por entender la astrología, darle sentido, darle sus principios, darle fundamentos. Y más adelante voy a hablar de ese fundamento. Y perdona que estoy un poco apurado, pero es que no quiero llegar hasta el final. ¿Ven? El cielo tiene un discurso. Hemos hecho un ejemplo. El mito también tiene un discurso. Entonces, usemos los dos discursos, pero no nos olvidemos del primero, el del cielo. Porque el discurso del cielo tiene un lenguaje que hay que aprender a leer igual como se estudia un idioma nuevo diferente. Por eso tengo un libro que se llama Simbología del Cosmos. Miren, el cielo habla con los cuerpos, habla con las posiciones de esos cuerpos. El cielo habla con lugares del cielo como el zodíaco y los signos del zodíaco. Hoy hemos hablado de planos, el plano eclíptico y planos que no son el plano eclíptico. Hemos hablado de distancias dentro de las diferentes órbitas. Hemos hablado de la secuencia de los planetas. ¿Dónde está ubicado Quirón? Pues entre Saturno y Urano. Todo lo referente al estudio de los eclipses se basa en los juegos de luz y oscuridad. Luces y resplandores. Los astrólogos estudiamos ángulos como los aspectos. Estudiamos direcciones. Los nodos son direcciones. Donde está el nodo norte, ¿qué significa? Pues ahí va a ocurrir el próximo eclipse. Eso es lo que me está diciendo a mí el nodo norte y el sur también. Entonces, esta parte es un poco larga, pero aquí le voy a poner unos ejemplos cortos y rápidos para que nos quede tiempo de comentar un poco la idea final. Miren, desde que Freud puso muy en claro y de manera definitiva de que el ser humano estaba hecho por una parte que era consciente y otra que era inconsciente, y que la inconsciente jugaba su papel, y ese papel era muy importante, el universo mismo nos demuestra que todos los cuerpos tienen una cara iluminada y una cara oscura. Todos los cuerpos del sistema solar también tienen consciente e inconsciente. Esto es para mostrar lo importante que es el paralelismo entre el hombre y el cielo. ¿Qué es la luna? La luna es un espejo que recoge la luz del sol y la manda a la parte oscura de la tierra. Lo que significa es que el ser humano tiene el don, el privilegio de explorar esa parte oscura, cosa que no ocurre en otros lugares del universo. Nosotros estamos hechos a imagen del universo, tenemos nuestra parte oscura y tenemos nuestra lunita. Esa luna se llama intuición, se llama introspección. Hay diferentes maneras de nombrarlo, pero todos sabemos que el hombre puede explorar su mundo interno. Si no, Freud y Jung no hubieran adelantado nada en sus estudios. Hubieran dicho, existe una parte inconsciente, punto, y se acabó. Y hubieran empezado a hablar de otras cosas. No,
empezaron a estudiar los actos fallidos, empezaron a interpretar los sueños, que son todos mecanismos de acceso al inconsciente. ¿Ven? Eso es la luna. Luna en el espacio, luna en el hombre. Esto es otro ejemplo, que es que Marte es el primer planeta que está fuera de la órbita terrestre. Voy a pasar de largo porque quiero ahorrar tiempo. Lo estoy administrando. La conclusión de esto es que el hombre es, aquí hay una palabra un poco extraña, uranomórfico. La palabra urano significa cielo. El hombre tiene forma de cielo. No solamente lo puse como una frase, sino lo puse también como un dibujo. Antonio, ese dibujo está espectacular con Bellísimo. ese escorpio y con esos piscis de los pies. Ese marciano extraterrestre está perfecto. Sí. Bueno, yo sé Compa- que una imagen vale más que 1000 palabras. Por lo tanto, ese es el hombre uranomórfico. Ese se llama el Compañero de señor Antenito. Zodíaco. Compañero de Antenito. Falta Tenito, pero bueno, hoy le toca al señor Zodíaco. El caso es, como dice ahí, en el cielo existen suficientes señales para ampliar y desarrollar la ley de correspondencia. Y ahí es donde está el futuro de la astrología, me parece. Paradigma es una teoría aceptada y tomada como base o modelo para avanzar en el conocimiento. Esta es la definición de paradigma. ¿Y por qué lo pongo ahí? Porque nuestra astrología necesita su paradigma. Y para que la astrología tenga su paradigma, tenemos que avanzar en el conocimiento de ella, en el conocimiento del cielo y en el conocimiento del ser humano. ¿Mm? Y aquí, bueno, esto es lo mismo que antes. El hombre es un uranomórfico, pero está hecho como una gran una expresión con signos de interrogación y con muchas luces. Porque, miren, nosotros los astrólogos nos preocupamos porque si los astros influyen, no influyen, no sé. Es que no se trata de influir, se trata de ser. O sea, el hombre tiene que descubrir, creo yo, y perdonen si me entusiasmo mucho con esto, yo creo que el hombre tiene que descubrir lo que él es y está hecho a figura del universo. Entonces, si estamos hechos a figura del universo, ¿cómo no vamos a tener esa familiaridad? ¿Cómo no va a existir la ley de correspondencia? De que lo que es arriba es como lo que está abajo y lo que es abajo es como lo que está arriba. Y este es el paradigma del conocimiento astrológico. No necesita demostración de una influencia. Lo que necesita es una revelación. O sea, la astrología no conduce a una ciencia como el común de las ciencias. La astrología conduce a que el ser humano, tarde o temprano, y yo creo que ya lo estamos haciendo, que el ser humano tenga una revelación. O sea, somos lo que está arriba. Y si somos lo que está arriba, cuando la música suena para allá, también suena para acá. Y cuando allá arriba se mueven, aquí también nos movemos. ¿Ven? Entonces, no hay que andar buscando cuál es la causa, cuál es la radiación, cuál es la influencia, cuál es la cuerdita que jalan los planetas para que nosotros seamos marionetas. No se trata de eso, el fenómeno es totalmente diferente. Tenemos que hacer el salto cuántico, mental. Y ese salto es ver al ser humano como un ser uranomórfico. Salir de debajo del agua, usar un periscopio y mirar lo que hay afuera, hacer que nuestra conciencia crezca, no tener una existencia limitada, tener una existencia capaz de ir a otro plano, el plano donde la energía del sol se conjuga con la energía de la tierra. Ese pececito está manejando a Quirón, porque estando en el mundo de Saturno, tiene una lente, un periscopio que le permite ir al mundo de Urano. ¿Ven?
La astrología revela una verdad concerniente a la condición humana. Esa es mi conclusión. La astrología es una revelación, siempre que usemos el periscopio. Bueno, y corrí un poco porque quisiera escucharlos y ver, pues, o escuchar vuestras opiniones. Me encanta. Yo creo que la ruptura de paradigma es vital y esencial en estos momentos, así como se están rompiendo paradigmas en muchos niveles de lo laboral, por ejemplo. Lo vemos tangiblemente en lo laboral como los grandes edificios de oficinas están vacíos y va a haber una gran crisis económica porque no saben qué hacer con esos edificios de oficinas, porque todo el mundo se lanzó a trabajar en las casas. Una ruptura de paradigma laboral, por ejemplo. Y Sí. eso permite abrir la percepción a que tal vez esos edificios los podemos reubicar como viviendas y hacer otra percepción de las cosas. Es para poner un ejemplo. De la misma manera, a nivel astrológico, necesitamos romper el paradigma de quedarnos con la memorización de las cosas. Venimos de unas escuelas en donde nos enseñan a contestar exámenes gracias a la memorización que hacemos Mm. durante un semestre y que finalmente al año siguiente no recordamos absolutamente nada de lo que contestamos ese examen porque fue todo memorizado, a pasar a un paradigma de aprendizaje, de un aprendizaje consciente, de un aprendizaje de competencias, donde no se trata de contestar por un proceso de memorización, sino porque vivimos la astrología por las correspondencias que hay en el cosmos y porque simplemente la astrología hace parte de nuestro ser, no por una memorización de temas. Entonces yo Ujú. creo que ahí es donde está la verdadera ruptura del paradigma cuando abrimos los ojos y observamos de manera consciente los fenómenos naturales que suceden alrededor y podemos transformarlos a símbolo, a idea, a mito y a conexión con algo más vasto que simplemente la memorización de decir benéfico, maléfico, restrictivo, húmedo, seco, no sé qué, sí, qué es, Sí, en detrimento, en exilio. detrimento. Sí, Sí, sí. mira, me encontré ayer con una frase y justamente la guardé de uno de los grandes pensadores científicos actuales que está vivo, un Urano, Neptuno, Plutón, el doctor Michio Kaku, considerado tal vez el físico teórico cuántico más importante que existe, con una frasecita que va en la dirección de lo que tú nos dices. Dice, pensamos que la inteligencia es saber cosas, pero la esencia de la inteligencia es ver el futuro. Yo creo que hay que tener en cuenta eso de aprender. Aprender es tomar, pero si yo me quedo con lo que se me enseñó, entonces nos devolvemos a las cavernas. Saturno nos aporta la memoria de lo predecible y nos ayuda para hacer funcionar el mundo, pero no quiere decir que la piedra que estoy viendo al frente me va a tumbar. Entonces nos toca entrar a darnos cuenta que si lo que hemos empleado insistentemente no nos resuelve o nos plantea unas preguntas que no están dentro del sistema establecido, pues esa herida nos abriga la posibilidad que podemos cultivar de romper ese esquema, ese cerco, esos paradigmas, para entrar en una visión, como nos lo estás planteando, Antonio, como ese Mm. muñequito. Eso para mí es una especie de extraterrestre, como una especie de radiografía astrológica que le atraviesa los rayos X y pone los símbolos. Me parece bonito, hermoso, como una especie de chamán en danza o algo así, pero a la vez es lo que Michio Kaku nos dice, la esencia de la inteligencia no es meterse información y cómo la reproduzco, esa es una, pero la esencia de la inteligencia es ver el futuro, es abrirle el entendimiento, ni siquiera aceptar lo que nos dicen del pasado como la verdad última, es una verdad. Cuando tú hablas de, está bien aprender de la mitología, sí, pero esa es la mitología, la interpretación de los antiguos en su momento, en su paradigma. Pero el paradigma de hoy, ¿cuáles son los nuevos mitos de hoy? ¿Cuál es la nueva forma de ver el universo de hoy? ¿Cuál es? Los sistemas se crean porque hay una visión. Si hay una visión teológica, pues todo lo que vamos a ver es teológico.
Si vamos a ver una visión artística, todo es arte. Y está bien, pero es una arista de la cara del diamante. Y necesitamos ahora, frente a los desafíos que estamos teniendo globales, salirnos del esquema, atrevernos a romper o a cuestionar esos paradigmas en nuestra vida privada y nuestra vida colectiva, de decir, hay algo que no estamos viendo o no estamos sabiendo captar. Y lo otro es estar abiertos a entender que lo que interpretemos, captemos, eso nuevo, no es definitivo. Es una interpretación que hay que ir verificando como tú lo haces. Bueno, ¿y eso qué es en la realidad objetiva de este momento? ¿Tiene asidero o no tiene asidero? Entonces los nuevos mitos, porque si no nos vamos a quedar interpretando Plutón en Capricornio, Plutón en Acuario, Plutón en... Y eso que no me dice nada. Eso es chino avanzado. Pero eso en la vida del ser humano y en su cosmos y en el cosmos que estamos viendo, esto que estamos viviendo hoy, ¿qué es? ¿Qué nos sirve del pasado? Pero el pasado nos trajo hasta aquí. Y entonces, ¿cómo usamos la llave de Quirón para abrir la puerta a lo que no es visible en esta realidad objetiva, que está más allá? Yo también soy partidario de eso, Antonio, aprovecho para decirte que ya te copié el muñequito. Lo voy a poner por aquí, se lo mandé a Juan Carlos porque me parece que ese muñequito es como caribeño, así como todo rumbero, Te puedo mandar la guapachoso. imagen. Divino. Es preciosa tu ponencia, querido Antonio, con los ejemplos tan claros y concretos que nos diste con Quirón. Eh, Creo que queda ya en la percepción de qué se trata el paradigma astrológico, el nuevo paradigma astrológico, que se trata de la observación de los fenómenos y hacer Exacto. un análisis. Hay una metodología que es la de ver el cielo y convertirlo en lenguaje, ¿no? Y trabajar más en eso. Y esto es otra cosa, esto es como decir, ¿cuál podría ser el nuevo paradigma, ¿no? La astrología como una revelación. Muchas gracias, querido Antonio, por tu tiempo, tu disposición, por esta ponencia tan preciosa, por las imágenes tan claras, tan coloridas. Las imágenes hablaban por el pescadito con el periscopio ya para mirar divino, o sea, queda clarísimo el tema de cómo es de importante poder tener una visión que se salga de lo mismo y que nos permita ver una revelación hacia el futuro, hacia adelante. Aquí hay una última imagen que es lo de que la humanidad se mueve en líneas paralelas, ¿no? Ahí está clarísimo. Que es el dibujo del símbolo, el glifo, pues, La, del signo Acuario. la Pero hay resonancia. algo más que está la colocación del Sol, y esto obedece al principio del universo teleológico, es decir, el universo que tiene un camino señalado y que va hacia un futuro. Eso es algo que no lo puedo demostrar, es algo que algunos creen en eso y otros no. El mundo está dividido en ese aspecto, ¿no? Bueno, Bueno, y aquí sí salió Antenito. Ahí está Antenito abajo en la sí, resonancia sí, de abajo. ahí sí salió. De todas maneras está aquí, Está allá Antonio. atrás, ¿no? Míralo al Aquí lado de atrás Antonio. está, Está sí. un Antonio pequeñito de amarillo y ahí está Sí, sí, Antenito sí, al sí, sí. lado, receptivo del cosmos. Sí, sí, sí. Angelito, Pues, vamos a traerlo para aquí para que participe. Aquí está. bueno, ahí Eso. está. Pues mira, por eso la física actual está hablando de los universos paralelos y es lo que mira, esos son los nuevos mitos codificados en los tiempos de hoy. Las líneas paralelas de Acuario nos está Las hablando líneas que paralelas. ese mundo de la imaginación creativa, de las posibilidades, tiene asidero en la realidad porque nosotros ya usamos la física cuántica. Ya la usamos. Esto es física cuántica. Tú estás en San Cugat, nosotros en Bogotá, y las personas que están en este momento con nosotros están en distintas partes de Hispanoamérica y de Sí, Europa. Pero es además queda increíble. la grabación para que puedan oír cómo fue que lo oyó Polito. Yo sí que
Espero que se inventen algo para decir qué fue lo que dijo Jesucristo y Buda y Mahoma de verdad, no lo que se inventaron en los libros. ¿Qué fue lo que dijeron esos personajes? Y ya la humanidad pudimos congelar esas imágenes, esa información. Debe haber alguna forma de recuperar lo que ya se dijo para que no nos echen el cuento distorsionado. Entonces, Bueno, por eso que presenté el mito de Adán y Eva como para verlo con otros ojos, ¿no? Más actuales, más modernos. sí, Es un intento. señor Excelente. Antonio Polito, muchas gracias por esta ponencia magistral, inspiradora, una ponencia maestra que nos pone a ordeñar las ideas y abrir el entendimiento, a romper con Mercurio, Plutón, a romper los miedos para mirar el futuro con apertura, a aceptar el reto de la dificultad como como ese centauro, como esa sacada del paraíso, como una Sí, posibilidad sí, de sí. conocer el universo más allá. Y Él muchas está gracias por saludando. presentarnos a de verdad quién Saludos. eres. Antenito les manda saludos. Toñito, Esta, esta ponencia es la número 4 del Congreso de Astrología y sin duda nos pone en referencia a las bases tan importantes, las raíces tan importantes, además por un sol en cáncer, como lo es Antonio, en donde nos está mostrando la importancia de romper estos paradigmas de memorización y de repetición para ser observadores de los fenómenos que nos rodean y tener resonancia constante y continua con los fenómenos, así como es arriba, es abajo. El título del congreso fue muy inspirador. sí. Sí, Y, y Antonio, estamos en la introducción, apenas en las primeras líneas de Plutón en Acuario. Entonces, tiene mucho por ahí. próximamente nos muestra la nave de la cual te bajaste. Y para ¿Cómo? que Que la próximamente nave, nos muestra la nave de la cual te bajaste, porque tú ibas para otro planeta y terminaste cayendo por aquí en Venezuela y después por allá en Europa. en Entonces, Italia, en Venezuela y en Barcelona ahora. Exacto. Vamos a ver a quién visito la próxima vez. Muchas gracias, querido Antonio. Nos vemos Vale. en 23 minutos con Cecilia Ortiz. Ya les envié el enlace aquí por el chat del WhatsApp. Y desde México, Cecilia Ortiz. Nos vemos ahora en 20 minutos. Un abrazo a ustedes y a todos los que nos están escuchando, queridos. Hasta la próxima. Abrazos, hasta la gracias. próxima.